grabar, son las 20 horas 35 minutos. Esta es la tercera tutoría de comunicación oral y escrita en lengua española 1 del grado en estudios ingleses y la misma tercera tutoría de comunicación oral y escrita en español 1 de lengua y literatura españolas. No tenemos cámara, así que no me podéis ver los que estáis en casa. Los que estáis aquí, pues no os afecta la ausencia de cámara. Vamos a empezar porque hoy tenemos por delante la estepa de los cuadros sombreados. Así que no tenemos tiempo que perder. Hay 51 diapositivas. Los que estáis en casa ya sabéis que podéis participar a través del chat, y los que estáis aquí en cualquier momento podéis interrumpir. La matrícula todavía está abierta hasta el día 13, con lo cual aprovecho para saludar a aquellos que se hayan matriculado después del día 2 de noviembre y que vean esta clase en diferido. Ayer fue festivo, antes de ayer se cumplió el 5º centenario de la publicación en la puerta de la Catedral de Wittenberg de las 95 tesis del padre Martín Agustino, profesor de la Universidad de Wittenberg. Una vez hecha referencia a la efemérides, podemos comenzar con lo que nos ha traído aquí, que es el tema 2. Antes, os recuerdo que en la página 421 del libro Introducción a la Lengua Española tenéis unos ejercicios para repasar el tema 1. Si tenéis alguna duda respecto al tema 1, pues sería el momento de plantearla, aunque están abiertos los foros en la página de la asignatura y en cualquier momento a lo largo del cuatrimestre podéis plantear cualquier duda sobre el tema 1. No dicen nada en casa, tampoco aquí, pues dejamos entonces el tema 1. Sobre el tema 1 he planteado esta mañana 2 tweets que corresponden a las preguntas que hubo el año pasado en la prueba de evaluación continua sobre el tema 1. Pero no estaba hoy muy fino yo y no las he hecho bien. Esta es la pregunta tal cual aparecía en la prueba de evaluación continua. Las lenguas romances derivan del latín propio de los siglos VII y VIII, surgido de la tradición literaria, empleado en la liturgia cristiana, hablado por la gente del pueblo. La respuesta correcta es, como decíamos el otro día, las lenguas romances derivan del español, del latín hablado por la gente del pueblo. También hablado por la nobleza y la aristocracia, pero el planteamiento del libro, ¿no? para que identifiquéis latín vulgar con latín oral, se pone. Yo lo he transformado en las lenguas romances derivan del latín, se me ha olvidado quitarlo de 2 puntos, no debería haber aparecido en el tweet, de los siglos VII y VIII, del latín literario, de la lengua cristiana y del latín hablado por el vulgo. El 100% a esta hora habían contestado del latín hablado por el vulgo. Esto es para que veáis, digamos, lo fáciles que son las pruebas de evaluación continua. Profesor, sí. ¿tienes que analizar cuando esté disponible la primera prueba de evaluación, no? Sí. No, ahora mismo os voy a avisar en 2 diapositivas. ¿De acuerdo? Exacto. Vamos calentando. La otra pregunta que había sobre el tema 1 el año pasado en la prueba de evaluación continua del grado de estudios ingleses era: señale la opción incorrecta. Fijaos, siempre tenéis que leer muy bien el enunciado. Este tipo de preguntas aparecen también en el examen. Si se pregunta por lo incorrecto, hay que buscar lo incorrecto. Si se pregunta por lo correcto, hay que buscar lo correcto. Entonces, normalmente, si se pregunta por lo incorrecto, solo hay una incorrecta y 3 correctas. O sea, se trata siempre de discriminar, ¿no? En este caso, la variedad hablada en zonas bilingües de España puede considerarse un dialecto del español. Correcto. ¿No? El español de Cataluña, el español del País Vasco, el español de Galicia,
el español de Valencia, el español de las Islas Baleares, el español del noroeste de Navarra, son dialectos del español, son variedades regionales, geolectos, hablamos otro día, del español. El vasco no es la única lengua prerromana que sobrevivió a la llegada, no se ve bien, a la llegada del latín. Esto es incorrecto. El vasco es la única lengua prerromana que sobrevivió. Había otras lenguas prerromanas, el ibérico, el tartesio, las variedades celtíberas que en la península han desaparecido. Hay lenguas celtas que sobrevivieron a la llegada del latín, pero en Bretaña, en Gales, en Escocia, en Irlanda, no en la península ibérica. El judeo-español se mantiene en el norte de África. Esto es cierto. Es verdad que desde la Guerra de los 6 Días hay más hablantes de judeo-español en el Estado de Israel que en el norte de África, pero se mantiene. Y el español es lengua materna para muchos hablantes de Nuevo México. Nuevo México es un estado del sur de los Estados Unidos de América, por lo tanto el estado de Nuevo México utiliza el inglés para relacionarse con los ciudadanos, pero sin embargo hay hablantes de español que la tienen como lengua materna. Bien, porque son hijos de inmigrantes, de espaldas mojadas, o bien porque son inmigrantes ellos mismos, o porque son descendientes de los pobladores que llegaron con los franciscanos en el siglo XVI y XVII al territorio donde actualmente está el estado de Nuevo México. Como en Luisiana hay hablantes. El español de Luisiana se considera que es un subdialecto del español de Canarias, porque fueron canarios los que llegaron a Luisiana en el siglo XVIII. Lo mismo en Arizona, en Utah, en California, y el otro día recordábamos las misiones de Fray Junípero Serra, ¿no?, que es el único español que está en el Congreso de los Estados Unidos con estatua de cuerpo entero, porque es uno de los padres de los Estados Unidos, aunque él era de Palma de Mallorca, pero era un fraile franciscano que fundó las colonias que conoceréis porque salen mucho en el cine: Santa Bárbara, San Diego de Alcalá, San Francisco, Nuestra Señora de los Ángeles, aunque ahora se diga Los Ángeles, Nuestra Señora de los Ángeles, que es la misma Nuestra Señora de los Ángeles que tiene una basílica en Getafe, que es la patrona de Getafe. Bien. Preguntaba una compañera, ¿avisaré yo cuando esté disponible la prueba de evaluación continua? Avisaré y aviso. La prueba de evaluación continua estará disponible desde el 13 de noviembre. El 13 de noviembre, nosotros, nuestra próxima tutoría no la tenemos el próximo jueves, 9 de noviembre, porque se celebra la festividad de la esposa de San Isidro de Sevilla, Santa María de la Cabeza. Luego digan que es que los castellanos somos nepóticos, ¿no? Es que el patrón de Madrid colocó a su esposa de patrona, ¿verdad? El 9 de noviembre no tendremos clase, por eso os aviso ahora. Después del 9, el lunes después del 9 de noviembre, es el 13 de noviembre, ese día ya podéis acceder al cuestionario. La entrega será el 20 de noviembre, el lunes siguiente. Nosotros vamos a tener una clase en medio. El 16 de noviembre vamos a tener una clase. En esa clase podéis preguntarme dudas que tengáis relacionadas con el cuestionario de la FED. Eso sí, no me podéis preguntar, tenéis que ser suficientemente inteligentes como para que yo no me dé cuenta de que me estáis preguntando la respuesta correcta. Porque yo no voy a difundir en línea las respuestas de la FED. ¿Vale? Pero podéis preguntar así en general, algo de orientación. El cuestionario estará disponible hasta el día 20, tendréis 5 intentos, podréis darle 5 veces a enviar, solamente cuenta la última vez que le deis, ¿de acuerdo? O sea que cada vez que le deis a enviar tenéis que aseguraros de que habéis mejorado, aunque yo lo que os recomiendo es que el día 13 de noviembre entréis, lo veáis y penséis, ¿de acuerdo? Pero acercaos a la última fecha. Las respuestas de todas las preguntas que se planteen en la prueba de evaluación continua
Están en la bibliografía, en los foros o en el material complementario. Es decir, tenéis que hacer una labor de búsqueda, ¿de acuerdo? Si hay alguna pregunta que os plantea dudas, no os tenéis que azorar. Es normal, el equipo docente trabaja para que penséis. Vosotros pagáis para que el equipo docente os haga pensar. No se trata de que las cosas se hagan. ¿De acuerdo? Bien, textos de apoyo para el tema 2. Os recuerdo, hablaremos de ellos el próximo 16 de noviembre. Si no los habéis visto todavía, tenéis dos textos que son muy importantes para el tema 2 y que son muy importantes para la resolución de la prueba de evaluación continua. Uno se llama actualización normativa, corrección morfosintáctica, y otro se llama actualización normativa, corrección léxica. Hoy vamos a hablar de la corrección morfosintáctica, el día 16 de noviembre vamos a hablar de la corrección léxica. Hay un día después de la entrega de la PEC, que todavía lo vamos a dedicar al tema 2, que vamos a comentar el libro de Antonio Grill y vamos a corregir la PEC. Yo, como vuestro tutor, os voy a dar las respuestas de la PEC para que conozcáis por qué tenéis la nota que tenéis. La nota os la va a dar el ordenador. El día 21 de noviembre, cada uno de vosotros tendréis una nota. Esa nota es automática. Es una cuestión de opción múltiple, no cabe la discusión. No cabe la discusión, ¿por qué? Porque hay 2.500 matriculados. 2.500 personas discutiendo, pues eso puede producir mucho ruido. Se trata de que no haya ruido. Pero nosotros, cada grupo con sus tutores, una vez entregada la prueba de evaluación continua, pues podemos discutir las respuestas y podemos ver por qué el ordenador califica como califica. Tenéis la presentación de la asignatura para todos aquellos que vengáis hoy por primera vez o que sigáis desde clase. Bien, preguntan en casa dónde aparecerá la prueba. La prueba aparecerá en un botón que se llama cuestionarios. ¿De acuerdo? Tenéis que pulsar en el botón cuestionario y el día 13, ahora mismo no tenéis nada activado, el día 13 ya tendréis activado un cuestionario que desaparecerá el día 20. ¿La PEC se descarga y luego se envía? No, la PEC se contesta en línea, pero para enviarla hay que dar al botón enviar. Es decir, si no das al botón enviar y sales, se conserva lo que hayas respondido. También puedes copiarla y pegarla en un documento e imprimirla, si prefieres hacerlo en papel. Pero no hay un botón descargar ni luego hay que subir nada. Sí, hay una opción que pone subir documento cuando hay que entregar PECs. No vamos a utilizar esa opción. No tenéis que subir, tenéis que contestar en línea para que el ordenador, para que el programa pueda contestar. El año pasado, en el grado en Lengua y Literatura Españolas, había que subir un documento. Este año ya no. Al ser online tiene un tiempo límite. El tiempo es ilimitado. El tiempo va desde que se publica el 13 de noviembre hasta el 20 de noviembre a las 23 horas 59, de acuerdo con el meridiano de Cádiz. Y hay un botón enviar. Podéis pulsar ese botón enviar hasta 5 veces. No se cuenta aquella que tiene más aciertos. Es decir, se cuenta la última vez que pulsas. Si alguien pulsa 3 veces y la tercera vez que pulsa está en blanco, lo que le cuenta es en blanco. Que la vez anterior tuviera muchas respuestas, el ordenador no lo computa. ¿Profesor, la PEC es obligatoria o opcional? La PEC es opcional. Se puede alcanzar la máxima nota sin entregar la PEC. No es obligatoria para aprobar la asignatura. Eso sí, para que la nota de la PEC sume, es necesario aprobar el examen. Lo que es obligatorio es aprobar el examen en cualquier caso. Si alguien obtiene un 5 en el examen y no ha hecho la PEC, se queda con el 5. Si alguien obtiene un 5 y ha hecho la PEC, puede llegar al 7. Esa es la diferencia. Al fondo había otra pregunta. Sí. No tenemos que descargar ningún enunciado de PDF de la PEC, sino simplemente contestar al cuestionario que está en línea.
Exacto, no hay que descargar en ningún formato, ni en PDF, ni en ningún otro formato, ningún documento. El cuestionario está en línea. Yo os recomiendo que no esperéis al último momento, por si falla vuestra conexión wifi, por si falla la página web de la UNED, que últimamente se está portando bien, pero los que estabais a principios de octubre recordaréis que pasamos una pequeña pasión de final de verano. No hay que descargar ningún documento. Si tú quieres copiar y pegar ese documento en Word y convertirlo en un PDF porque prefieres trabajar así, perfecto. Pero no te olvides luego de contestar en línea al cuestionario. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna otra duda? Sí, otra compañera. Sí. Lo que quería preguntar es si el hecho de entrar a verla supone que aceptas que tienes que hacer la PEC. No. La PEC solamente cuando le das a enviar cuenta como enviada. Si no le das a enviar, no cuenta como enviada. Si solamente haces una PEC, por ejemplo, si la lees y decides no hacer esta, pero luego lees la segunda y la decides hacer, te contará, pero podrás acumular hasta un punto. La PEC se califica sobre 10, pero cada una añade un punto. El examen vale un 80% si has hecho las dos PECs y las PEC un 10% cada una. Es decir, si tú obtienes un 7 en la PEC, la nota que se va a sumar al final es 0,7, no 7. ¿De acuerdo? Y en cualquier caso, ese 0,7 siempre que alcances la nota de corte del aprobado en el examen. Si tú en el examen tienes un 3, en tu expediente no va a aparecer tampoco el 3, va a aparecer no. Si haces la PEC, tienes que tener un mínimo de 6 por 8, 48, 6 y pico de nota, porque claro, será el 80%. Eso es, el 80%. Además, si haces la PEC, tienes que tener un 6 y pico. No, tienes que tener... Para que el 80% sea 5. Y de ahí sumar la PEC. No, tienes que tener un 5. 5. Un 5 o un 5,5. Ahora mismo no lo recuerdo, si es 5 o un 5,5, no es un 6. Pero en ningún caso, si apruebas y al hacer el 80% y se te suma la PEC, en ningún caso vas a tener menos de 5. ¿De acuerdo? Si apruebas el examen y no has hecho la PEC, se te queda la nota que tienes. Si has hecho la PEC, no se te va a bajar. Ha habido casos en años anteriores que al hacer la cuenta, efectivamente una compañera plantea la duda de si tienes un 5 y un 0,1, ese 5, el 80% de ese 5 es un 4,2 y el 0,1 un 4,3, por lo tanto suspenderías. En esos casos se te pone el 5 manualmente, para evitar esas diferencias. Pero bueno, conviene que todos hagáis la misma reflexión que ha hecho esta compañera del 80%, del 20%, porque tiene enjundia. Lo ideal es no pensar en eso, pero que dice que se puede suspender haciendo la PEC, o sea, se puede suspender aprobando. Sí. Luego manualmente nosotros corregimos esa, pero efectivamente, si tú tienes un 8 y las notas en la PEC son muy bajitas, al hacer el 80% de 8 más la nota de la PEC, puedes obtener menos nota de la que has obtenido en el examen. Y si estamos hablando de la numeración y consideras un perjuicio que la nota que aparece en tu expediente sea inferior a la que obtienes en el examen, sí. Pero fijaos que estoy condicionando. ¿Vale? Pero eso, por eso digo que conviene que cada uno haga la reflexión. Si eso uno lo considera perjuicio, el equipo docente lo que quiere es que la gente vaya aprendiendo, vaya practicando, vaya adquiriendo conocimientos. Si uno lo que quiere es el 10, lo mejor es sacar un 10 en el examen. Eso es lo mejor. Pero para sacar un 10 y hacer las dos PEC, hay que sacar un 10 en el examen, que te suma un 8, un 10 en una PEC, que te suma un 1, y un 10 en otra PEC, que te suma un 1. Cualquier cosa que no sea el triple de ases, no te garantiza el as. Pero esto, digamos, es como lo del Reino de Cataluña. No estamos en estadística. La consideración de un perjuicio. Bueno,
digo, para los que no conozcáis la presentación de la asignatura, en mi blog tenéis una mínima presentación de la asignatura con algunos libros recomendados y con el acceso a la grabación de la presentación. Hay una duda en casa. ¿Obtenemos la nota en el momento que lo enviamos? No, la nota la obtenéis al día siguiente de cerrarse. Uno puede enviar el día 13, 14, 15, cuando quiera, o el día 19 o el día 20, pero todos vais a tener la nota el día 21. El hecho de que entreguéis, porque eso supondría entregar la PEC el día 13 y obtener la nota el día 14, supondría que ya sabéis las respuestas y podéis traficar con ellas. Esto quizá es un prejuicio del equipo docente, que no un perjuicio, pero las notas las obtenéis todos el día 21 de noviembre. Vale. Bien, ¿alguna duda más sobre la evaluación? Normalmente no hay grandes problemas, o sea, pero es conveniente, como ha dicho la compañera o como ha dicho el compañero, sin que haya utilizado yo el calificativo de perjuicio, sino el compañero, es conveniente que lo meditéis. Yo recomendaría a todo el mundo hacer la PEC. Pero además que lo podemos hacer, o sea, haciéndolo en casa y consultando el material, tampoco. Lo podéis hacer en grupo, lo podéis hacer con ese primo que tenemos todos que estudió filología en la Complutense, o sea, en principio más facilidades no puede haber. Normalmente las notas de la PEC van en un rango del 8,5 al 10. Eso es lo normal. Si alguien saca un 3 o un 2 en la PEC, luego hay gente que viene y dice, pues yo no quiero que me cuente. No, eso no es posible. Se exportan todas las notas. No hay diferencia. No. Por eso yo os digo que el día 13 lo veis y, como ha dicho la compañera, consultáis la bibliografía, habláis con los compañeros, me ponéis a mí trampas el jueves si tenéis alguna duda, hacéis trucos, pagáis al primo de la Complutense para que os la haga, pero lo normal es que tengáis muy buena nota. Y en ese caso sí que es más difícil que ocurra lo que planteaba la otra compañera, que es que la nota del examen resulte rebajada. Para que la nota del examen resulte rebajada hay que sacar menos de un 4 en la PEC. En las dos. Si sacáis un 5 o más en la PEC, la nota siempre va a salir superada. ¿De acuerdo? Por eso, porque hay gente que abre la PEC, no lee las preguntas y dice, ¡ay, qué fácil de enviar! ¡Ay, lo he enviado vacío! El primer año solo había un intento. Y hubo varios casos de eso. Y a media PEC hubo que ampliar a 3 intentos porque la gente ahí sí que se siente perjudicada y ahí verdaderamente sí que está perjudicada, pero está perjudicada por su ansiedad digital, no por el plan. Antes, ahora, el año pasado ya 5 envíos. Si hay una persona que en blanco la envía 5 veces, esa persona tiene un problema, tiene que visitar a su terapeuta antes de ir al examen, porque esa persona, con esa ansiedad, el día del examen tipo test, le va a dar un paralís, le va a dar algo, porque si con 20 preguntas fáciles le pasa eso, con 25, entonces como no hay desfibriladores en los centros de examen, es conveniente que la gente vaya dominando su ansiedad ante las preguntas de tipo test. Se trata de eso. ¿Vale? Porque el examen igual, si tú el examen lo entregas y no contestas ninguna pregunta, pues hoy hablaba yo con una compañera que repite el curso y que me venía a pedir que le diera clases particulares porque claro, y no, eso tampoco es, no porque tenemos una incompatibilidad de los profesores de la UNED y porque no es lo mismo dar clase a 2.500 matriculados que dar 2.500 clases particulares. Ella se había comprado los 3 libros, se había leído los 3 libros enteros y no entendía por qué aprobaba. ¿Por qué no aprobaba? Bueno, primero, porque no hay que leerse los 3 libros enteros, porque no son 3, son 2. Y el año pasado eran 3. Y yo le he dicho, entre usted a la página y vamos a verlo. Y es que no le funcionaba su clave para entrar a la página. O sea, si usted nunca ha entrado a la página, si usted no ha visto las clases, si usted no
aunque se sepa de memoria los libros, como esto no va de aprenderse de memoria los libros, porque entonces pondríamos el Cantar del Mío Cid y empezaríamos el Sigue Mío Cid de Burgos, y nos lo aprendíamos de memoria. Pero así se hacía el grado de lengua y literatura españolas en el siglo XII. Ha pasado mucho tiempo, pues ya no se hace así. No se trata de memorizar los libros enteros. Bien, empezamos entonces con el tema 2. No hay ninguna duda en casa. El tema 2 es un tema muy amplio, por eso le vamos a dedicar 3 clases. Hoy vamos a hablar de 1, 2 y 3, características de la lengua hablada y de la lengua escrita, que se considera hablar bien y corrección morfosintáctica. Vamos a utilizar sobre todo el libro Introducción a la lengua española, página 790, y los cuadros sombreados, especialmente las páginas estas. No las voy a leer. Bien, si tenéis una edición posterior a la de 2009, creo recordar, estas páginas no os van a coincidir. Pero 12 páginas, 790, ¿no? 790, no, 75 a 90. 75 a 90. Es que al pronunciar las zetas se nos va a... Exacto. No hay que estudiar el tema 2, el tema 3, el tema 4. Por eso le decía yo a la compañera que no, que ella se sabía el libro entero de memoria. La asignatura no va de eso. Hay que estudiar unas páginas determinadas. Para eso yo os recomiendo que comprobéis en la guía cuáles son los números de páginas. Yo, de todas maneras, hoy he hecho un resumen con todos los cuadros sombreados que hay que ver. Entonces, hoy vamos a pasar por encima de todos los cuadros sombreados. Ahí vamos a ver los temas que se designan, que se denominan corrección morfosintáctica. ¿De acuerdo? Para ver cuál es la doctrina actual, porque el libro es de 2005, la última edición es de 2011, pero la normativa ha cambiado. La Asociación de Academias de la Lengua Española acordó hacer una nueva normativa que tiene 3 capítulos principales, aunque en el tema 3 vamos a hablar de un cuarto, que son, en 2009, la nueva gramática de la lengua española, en 2 tomos que yo os traeré. En 2010, la ortografía de la lengua española, que también os traeré, y en 2014, el diccionario de la lengua española, que es la 23ª o 23ª, de las 2 maneras se puede decir, edición del diccionario de la Real Academia. Aunque la 23ª o 23ª es el diccionario de la lengua española que está consensuado por las 19 academias de la lengua española. Decía que hay un cuarto capítulo que es la fonética de 2012, de la que hablaremos en el capítulo 3. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de la gramática, que es donde está la morfología y la sintaxis. Pero antes es conveniente que conozcáis y que entendáis la diferencia entre lengua hablada y lengua escrita. ¿Por qué? Porque el concepto de norma es diferente. No se aplica la misma norma en la lengua hablada que en la lengua escrita. Hay algunos escritores que han pretendido, que no significa fingir, sino querer, pretender, que escriben como hablan. Así, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús. Grandes filólogos como don Víctor García de la Concha, o María Jesús Mancho, o José Antonio Pascual, han demostrado que la santa mentía. Y que no escribía como habla. Porque nadie escribe como habla. Aunque hay textos escritos que tienen características similares a la oralidad. De la misma manera que hay textos orales que presentan características en común con la escrituralidad. Yo, por ejemplo, cuando hablo aquí, utilizo un registro oral, porque hablo, pero próximo a la escritura. Utilizo conectores como es decir, por tanto, mientras que
Cuando hablo con mi sobrino o cuando hablo con mis amigos, no hablo así. ¿Te vas a tomar una caña con un pincho? Es decir, con una pequeña porción de alimento. No, produce risa. ¿Por qué? Porque está fuera de contexto. La lengua oral y la lengua hablada se utilizan en contextos diferentes. Esto tiene que ver con las características de la lengua hablada. Se transmite mediante la articulación de sonidos, es decir, es necesaria la copresencia del emisor y el receptor. No siempre, porque esta clase la podéis ver en diferido. Si la veis en diferido, está el receptor, pero el emisor, digamos, está metido en un dispositivo, en un telefonino. Es decir, existe también la posibilidad de grabar la lengua oral, pero lo normal es que haya copresencia. También puede haber a distancia. Yo puedo hablar con alguien en el Perú por Skype, y eso es lengua oral, o por teléfono, estoy utilizando un medio, un canal específico. Es instantánea y por eso suele manifestar mayor carga emotiva. Es instantánea y lineal. Lineal también es la escritura. Sin embargo, en la oralidad, las correcciones se tienen que producir a la vez que se produce el discurso. Mientras que en la escritura puede haber correcciones que provengan de un repaso. Es decir, entre el momento de la redacción y el momento de la lectura puede haber correcciones. En la oralidad no. Yo el otro día, a los que estabais aquí o en casa, no sé si os fijasteis que dije que en Valencia estaba la ciudad de las artes y las letras. Bueno, pues no. En Valencia está la ciudad de las artes y las ciencias. El discurso de las artes y las letras lo da Don Quijote a los cabreros en la primera parte. Las artes y las letras. Pero como estoy leyendo a Cervantes, pues me puse estupendo y las artes y las letras. En ese momento yo no me di cuenta y no corregí, ¿no? En la oralidad. Puede presentar rasgos de descuido en la construcción de oraciones y en la pronunciación, así como cierta pobreza léxica. Cuando hablamos, pues eso, llamar a un pincho o a una tapa por cínfula de alimentos o por cínfula de cebo, pues es un léxico demasiado específico, poético, para ser utilizado en el registro oral. Caso de la pronunciación. Aquí tenemos compañeros de distintos geolectos, de distintos dialectos. Unos pronuncian la Z, otros pronuncian la L, otros pronuncian la Y y otros pronuncian siempre S. ¿De acuerdo? Pero todos en la escritura nos conformamos con unas normas ortográficas. Así, por ejemplo, en la escritura hay diferencias que no se dan en la oralidad. La B y la V no tienen diferencia en la pronunciación en ningún dialecto español. Los chilenos durante muchos siglos se les enseñó a diferenciarlas, pero no. O aquí, por ejemplo, en Jaén, en el norte de Andalucía, cuando se dice los vasos, esa F, esa F, es indicación del plural, los vasos, no es la V, porque se dice también los bulevares, que se escribe con B. Eso os demuestra que no hay diferencia. Bien, yo, por ejemplo, no pronuncio la D intervocálica final de los participios de la primera. Sí pronuncio la D intervocálica final de los participios de la segunda y de la tercera. Yo no digo el corazón partido, como el malagueño, pero sí digo amado. ¿De acuerdo? Porque en mi dialecto se distingue la primera conjugación, que pierde la D, de la segunda y la tercera, que no las pierde. Además, cuando hablo mi dialecto, hago un cierre en la vocal final. En realidad yo no digo amado, ni amado, yo digo amado. Riau, las vacas del pueblo ya se han escapado. Porque en mi dialecto se pronuncia así. Si yo, en mi dialecto, con mis amigos del pueblo, digo, las vacas del pueblo ya se han escapado, nadie me invita a su chamizo en las fiestas. Me consideran repiti, cursi. Entonces, en la oralidad es importante acomodarse. No habla uno igual en las fiestas patronales, no habla uno igual en la profesión que después. Así lo veo.
Se expresa de forma inmediata, eso impide la corrección, y refleja el grado de cultura de la persona y su buena o mala educación. Esto ocurre también con la escritura. La escritura también, todos tenemos un primo segundo, que cuando manda WhatsApp al grupo de familia, pues sabemos que es el primo segundo, aunque haya cambiado de número. ¿Vale? Pues se refleja. La lengua escrita, sin embargo, se presenta mediante signos gráficos. Hay un código paralingüístico, que no refleja la oralidad, sino que tiene sus propias normas. La ortografía, ortotipografía. Hay determinados signos que no corresponden con nada en la oralidad. Los paréntesis, los corchetes, la barra inclinada, el punto y coma. Eso de la coma es una pausa corta, el punto y coma es una pausa intermedia y el punto, eso es cuando se declama, cuando se lee. Pero esa es una oralidad que está sometida a la escritura. Pero nosotros cuando hablamos, cuando decimos las vacas del pueblo ya se han escapado, ahí no ponemos signos de puntuación. Es fruto no de emociones instantáneas, sino elaboradas. Permite la corrección y además, en un texto académico, la corrección es obligatoria. El repaso es obligatorio. Yo cuando escribo un correo electrónico lo tengo que repasar. Hay veces que tengo que escribir tantos que no los repaso. Pero de todas maneras, si no puedo repasar todos y tengo que escribir 12 y solamente puedo repasar 4, repasaré uno que va para el vicedirector de la Real Academia, ese lo repaso siempre. Los que van para catedráticos, generalmente también. De profesor titular para abajo, depende de la prisa que tenga. Y para un alumno, bueno, depende. Quiere decir, hay distintos niveles de corrección. Cuando escribo en un foro, por ejemplo, de la asignatura, antes de darle a publicar, hay que repasar. ¿Vale? Ese sería un contexto que conocemos todos ya, que exige corrección. Permanece en el tiempo de forma material. Precisamente por eso, cuando vosotros publiquéis un mensaje en el foro, ese mensaje va a quedar ahí hasta finales de septiembre, con vuestro nombre, con vuestra fotografía. Si yo pulso en ese nombre, voy a vuestro expediente. No puedo acceder a vuestro DNI por la ley de protección de datos, pero podría, sobornando a algún administrativo. Así que hay que, digamos, tener cuidado. Es como lo de, me voy a hacer una selfie y siempre uno se pone con el lado que tal. ¿Por qué? Porque la selfie permanece. Pues cuando uno escribe, igual. Está regida por el principio de la economía. Hay que utilizar las palabras precisas, pero justas. Hay que evitar la verbosidad. Hay que evitar el sesquipedalismo. Las palabras largas. La climatología no es lo mismo que el clima. Decir climatología en lugar de clima, porque las palabras largas son cultas. Yo ayer estuve cazando Pokémones y mi sobrino de 7 años leía los textos y eran todo palabras de 5 sílabas, de 6 sílabas. Acaba de aprender a leer, era incapaz de saber de qué iba eso. Por suerte hay muñequitos y tal, que es lo que a él le orienta, pero las palabras largas se pierden. Tiene el fin de transmitir y conservar la cultura de una comunidad. Esto en las lenguas que tienen escritura. En las lenguas que no tienen escritura, la oralidad desempeña este papel. Igual que antes veíamos que, bueno, hay características que no son tan tajantes. Eso se debe a que hay textos escritos que son muy orales. Por ejemplo, los WhatsApp, los Twitter, los tweets son muy orales muchas veces, igual que hay textos orales que son muy escritos, ¿no? La poesía declamada es oral, pero está muy pegada a la escritura, ¿no? A la lectura. Bien, aquí tenéis página 80, algunas características. En la oralidad hay expresiones populares, muletillas, redundancia, repeticiones, anacolutos, oraciones que no terminan, oraciones a las que les falta el complemento directo, el complemento circunstancial, esos son anacolutos. Eso en la escritura hay que evitarlo. En la escritura tiene que aparecer la oración completa con su punto al final, con su complemento directo, una mayor formalidad y sistematización.
En la escritura se utilizan también los signos de puntuación, que en la oralidad, como no sea lectura en voz alta, no tienen importancia. En la oralidad hay silencios, hay pausas. Bueno, en fin, todos nos hemos enfadado alguna vez y hemos optado por quedarnos en silencio. Bien, pues eso en la escritura son los puntos suspensivos, pero no es exactamente lo mismo. Y luego la acentuación. La acentuación en la escritura es importante porque el acento, lo veremos en el tema 3, en español tiene significado. No es lo mismo decir cántara, cantará que cantará. Tienen distintos significados. Tenéis un cuadro sinóptico en la página 81. Son lenguas distintas. Son la misma lengua, pero son códigos distintos. La lengua propiamente es la oral, por lo menos desde SOSIR, desde el curso de Lingüística General, así se considera. Es decir, no hay ninguna lengua que no tenga oralidad, y sí hay lenguas que no tienen escritura, por eso decimos que la lengua es la oral, pero las lenguas que tienen escritura tienen un segundo código. ¿Eso qué significa? Que los signos de puntuación no son iguales en las distintas lenguas. Por ejemplo, los encabezados de las cartas en inglés, dear sir, coma, y en español, estimado señor, 2 puntos. No se pueden intercambiar los códigos. Si escribimos una carta en inglés, hay que poner coma. Si escribimos una carta en español, hay que poner 2 puntos. Porque las lenguas escritas también son lenguas. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, los códigos paralingüísticos de la escritura tienen unas normas. Es lo que estudiaremos en el tema 4 en la escritura. Por ejemplo, el acento gráfico en francés no significa lo mismo que el acento gráfico en español. El acento gráfico en francés tiene que ver con la apertura de la vocal, si la E es abierta o es cerrada. En español tiene que ver con la intensidad de la sílaba que porta el acento gráfico. De tal manera que una palabra como elite en español se ha convertido en élite, porque se ha confundido un acento que indica que esa E es abierta, elite, con una intensidad. Y hemos convertido una palabra llana en francés, aunque aguda en realidad porque la última vocal no se pronuncia, solamente aparece en la escritura, lo hemos convertido en una palabra esdrújula. Esto a Lázaro Carreter le enfadaba mucho, pero hoy en día élite y elite, las dos formas son correctas. Bien, tenéis aquí el esquema, no sé si hay alguna duda. Bien, ¿qué se considera hablar bien? Porque escribir bien lo veremos en el tema 4. Hablar bien tiene que ver con la eficacia del acto comunicativo. Utilizamos la lengua oral para comunicarnos. Si nosotros conseguimos los objetivos que nos planteamos, la comunicación ha sido eficaz y por lo tanto ha sido correcta. Si mi intención en las fiestas de mi pueblo es confraternizar con mis amigos, yo tengo que decir riau, 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 las vacas del pueblo ya se han escapado, porque es la manera de integrarme en la comunidad. ¿De acuerdo? También tengo que correr el encierro, también me tengo que emborrachar, tengo que ir a la era, al amanecer, hay una serie de cosas, pues de la misma manera para integrarme. Si yo digo real, las vacas del pueblo ya se han escapado, automáticamente la comunidad festiva me excluye. Con lo cual, si mi objetivo comunicativo era la exclusión, lo habré logrado. Pero si mi objetivo comunicativo era hacer observación participante en la fiesta, mi objetivo no lo habré logrado. Depende, por lo tanto, de la situación comunicativa, ¿no? Yo no puedo, siendo el tutor de comunicación oral escrita en Madrid, no puedo utilizar aquí mi dialecto. Si es obligatorio utilizar el imperfecto de subjuntivo, yo tengo que utilizar el imperfecto de subjuntivo. No, mi dialecto no existe. Aunque habrías venido, lo habrías sabido. Pero yo no puedo hablar así en este contexto académico. ¿Por qué? Porque eso sería ruido para vosotros. Y el profesor tiene que evitar el ruido, ¿no? Conceptos importantes.
El discurso, el estilo y el registro. El discurso es todos aquellos textos que tienen que ver con una materia. Por ejemplo, existe un discurso académico que está formado por distintos géneros o tipos de texto, como son el examen, la prueba de evaluación continua, el trabajo de fin de grado, el trabajo de fin de máster, el ensayo académico universitario, la comunicación en un congreso, la clase magistral, la conferencia. Todo eso forma el discurso académico. El discurso académico se caracteriza por un estricto respeto de la norma, incluso en la oralidad, con pequeñas excepciones. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia en la oralidad es más bajo que en la escritura. Yo puedo decir escapado, pero no voy a decir escapado. ¿Por qué? Porque es un discurso académico, es una clase. El estilo. Cada uno de nosotros maneja distintos estilos. Cuando yo hablaba de la porciúncula de comida, la tapa o el pincho. A lo mejor en San Sebastián utilizo la palabra pincho, en Algeciras utilizo la palabra tapa y en clase, cuando estoy haciendo pastiche, como antes, utilizo porciúncula de cibo para referirme a lo mismo. ¿Por qué utilizo tapa en Algeciras? Porque yo lo que quiero es que me ponga la mojama rápido. Entonces, si digo pincho, a lo mejor les confundo. ¿Por qué digo pincho en Donosti? Porque yo quiero la porciúncula de porrusalda que me pone, la quiero ya. Y ahí ponen pincho. Esos son estilos. Cada hablante es pluriestilístico. Hay un estilo familiar, hay un estilo cuidado, culto, hay un estilo vulgar, hay un estilo difamatorio. Entonces yo puedo hablar con el médico de mis problemas con las hemorroides, puedo hablar con mis amigos de lo jodido que estoy con las hemorranas. Estoy hablando de lo mismo, pero estoy utilizando un estilo vulgar o un estilo más cuidado. Y el registro. El registro tiene que ver también con las diferencias que implican al emisor, al receptor, lo que he dicho yo ahora del médico, de los amigos, distintos niveles de registro. Alguien habla muy bien cuando es capaz de acceder a muchos discursos, elaborar muchos discursos, manejar muchos estilos y manejar distintos registros, de acuerdo con su interlocutor. El que habla siempre igual, pues no tiene ese manejo de la lengua, de la arquitectura, ¿no? Estos serían registros: poético, culto, formal, familiar, coloquial, vulgar, malsonante, soez. Y tiene que ver, los conceptos de eufemismo y disfemismo también son importantes, ¿no? Almorrana sería un disfemismo, hemorroide sería un eufemismo. No es exactamente así, ¿no? Pero cuando alguien se muere y decimos que se ha ido, eso es un eufemismo. Evitamos hablar de la muerte, evitamos hablar de la enfermedad, evitamos hablar del sexo, evitamos hablar de los excrementos. O sea, todo eso que evitamos y que hacemos circunloquios para evitar los nombres, esos son eufemismos. Si no hacemos el circunloquio y utilizamos la palabra soez para eso, pues estamos utilizando un disfemismo. O sea que el disfemismo cuando decimos unas cosas para eso. Cuando le llamamos mierda a la mierda, es disfemismo. Tal cual son, no, las cosas son, independientemente del nombre que nosotros le pongamos, ¿no? Pero sí. Sí, volvimos un día al discurso. Cuando hablamos, por ejemplo, de esto, el discurso ecologista, Sí, ya está bien dicho como un lugar común de sí. En casa también preguntan lo del discurso. Sí, el compañero aquí en clase plantea si está bien referirse a un conjunto de textos como el discurso ecologista. Sí, el discurso ecologista sería aquel conjunto de textos que tratan sobre el ecologismo. Hay un sentido Foucaultiano que es ese, que es el conjunto. Podríamos hablar de un discurso médico, podríamos hablar de un discurso forense. Por ejemplo, el discurso forense tiene unas características lingüísticas muy particulares, ¿no? A las 9 de la mañana el fiscal pide prisión, a las 5 de la tarde el juez decreta. No es lo mismo, el fiscal pide, el juez decreta. Cada persona implica.
pero eso es dentro de un discurso forense. Pero tiene que estar circunscrito al texto escrito. No. El discurso puede ser oral. El discurso puede ser un activista político utilizará un discurso político, o un activista ecologista, un ecologista utilizará un discurso ecológico, pero con las características de la oralidad. Si escribe, utilizará un registro. Porque un discurso también significa oración, en el sentido de los discursos de Cicerón, que eran oratios frente al Senado. Eso también es un discurso. Pero en este sentido es el conjunto de textos que a su vez se organizan en tipos de textos o géneros de textos. En el discurso poético, pues tendríamos distintos géneros de poema, ¿no? En el discurso literario, pues tenemos la lírica, la poesía, el drama, el teatro, que son a su vez subgéneros que tienen otros subgéneros. O sea, dentro de los discursos hay otros discursos y eso implica oralidad. O sea, un cuento es un cuento, nos lo cuenten oralmente o lo leamos. O nos lo lean. Bien, lo del discurso tampoco es tan importante, es mucho más importante lo del estilo y el registro. Hay que utilizar el estilo adecuado, ¿no? Además de la corrección hay que tener en cuenta el concepto de adecuación, que tiene que ver con la acomodación. Una amiga mía es profesora, ella es profesora de universidad y su madre profesora de lengua española en el instituto, y estaba muy preocupada porque dice que cada vez habla peor porque su marido habla muy mal, porque es inteligente. Yo le dije que no se tenía que preocupar porque eso es acomodación, ¿no? Cuando dos hablantes se encuentran, generalmente el que utiliza más diferencias prescinde de aquellas que no son comunicativas, que no son compartidas, y eso se llama acomodación. Si yo voy a hablar con alguien que no alcanza, digamos, un estilo culto, lo normal es que yo baje mi estilo. Pues ¿para qué? Para facilitar la comprensión y para así conseguir los objetivos. ¿De acuerdo? Probar, si no, a ir al supermercado y a hablar como Quevedo. La gente no le vais a caer bien a la gente. Tiempo y lugar. No es lo mismo el supermercado, no es lo mismo un supermercado en la calle Velázquez que un supermercado en la avenida Andalucía. Hay que saber cambiar de registro. Dentro del registro, que es lo que tiene que ver con el interlocutor, más que con el contexto en el que se produce la comunicación, que sería el estilo, el registro tiene que ver con el interlocutor, es donde se incluyen las reglas de cortesía, que esas afectan especialmente a la oralidad, aunque hay textos dialógicos escritos, las cartas que decía yo, o los correos electrónicos. No es lo mismo llamarle a un correo electrónico Emilio que llamarle email, pero no es lo mismo empezar un correo electrónico con estimado colega, 2 puntos, que con hola, coma, el nombre, 2 puntos, que con hola, 2 puntos, que empezar directamente utilizando el asunto para empezar a redactar el correo. Ahí entra la cortesía, que de todas maneras es mucho más importante en la oralidad. Esto tiene que ver con las comunidades, no es panhispánico. La cortesía no es panhispánica. La cortesía incluye también la proxémica. No es igual pedir un pincho en San Sebastián que pedir un pincho en Algeciras. En San Sebastián tienes que ponerte por encima de la cosa esa de los pinchos, conseguir que te miren primero. Cuando has conseguido que te miren, entonces empiezas a comunicar con la mirada, y una vez que la comunicación con la mirada está atenta, ya puedes empezar a hablar. En Algeciras no, en Algeciras puedes comer y estar en 20 bares sin haber intercambiado mirada con el camarero, ¿no? Porque la distancia es otra. Y de la misma manera en América, no es la misma distancia. O sea, el tocarse, el no tocarse, aunque todos sabemos español. De la misma manera que usted, por ejemplo, en América puedes utilizar usted para los niños, y utilizarás usted para los niños. En España es muy raro que utilices usted para un niño. A un niño, aunque sea un niño desconocido, lo vas a tratar de tú. Ya incluso hay zonas donde será el vos el que se utilice en lugar del tú. Medellín, Colombia,
o al Río de la Plata, Argentina, Uruguay, donde no es exactamente lo mismo vos que tú. Hay sitios donde hay usted, tú y vos, por ejemplo Chile, pero el vos solamente se puede oír a un chileno hablar de vos con su esposo, después de casados. O sea, es una cosa, el vos es muy, muy íntimo. Solamente puedes tratar de vos a alguien al que hayas visto desnudo. No es... entonces, en cada comunidad cambia. ¿De acuerdo? Eso es adecuar la expresión al interlocutor. Bien, incorrecciones que se admiten en la lengua hablada o que se advierten en la lengua hablada y que no se toleran en la lengua escrita, que en la lengua escrita son las del primo segundo del WhatsApp, pues programa por programa, hipnosis por hipnosis, así por así. Lo normal en mi barrio en Madrid es así. ¿De acuerdo? Pero nadie, bueno, no sé si alguien escribirá esa N, pero se pronuncia, ¿no? Concreta por croqueta, dijiste por dijiste, la canción de Mecano, y tú contestas que no. Eso no es un error, eso está tratando de describir pues, una manera de hablar en los años 80 en Madrid, o ahora en Madrid, esa S se oye, ¿no? Me se cae por se me cae, andó por anduvo. Algunos de vosotros tenéis hijos, esto es una discordancia, alguno es singular, algunos de vosotros tiene hijos. En este caso se toma como sujeto lo que en realidad es un complemento del nombre del sujeto, por proximidad. ¿De acuerdo? Si alguien dice, ¿alguno de vosotros tenéis hijos? Oralmente está bien, lo entendemos, cumple, es eficaz. Por lo tanto, sí. Eso lo retoman luego, creo que en la página 110, donde también dice que se tiende a confundir, digamos, se utiliza el verbo plural porque se lo conecta con el objeto directo, creo, ¿no? Exacto, de esto van los cuadros sombreados. Claro, entonces hay uno que dice, hubieron grandes fiestas. ¿Cuál sería la correcta? Hubo grandes fiestas. Hubo grandes fiestas, porque haber, con el sentido existencial, es un verbo defectivo en español, como los verbos meteorológicos. Entonces solamente tienen tercera persona del singular. Hay muchos niños, hay un niño. ¿Cuántos niños hay? No cuántos niños han. ¿Cuántos niños había? No cuántos niños habían. Igual que mañana llueve, mañana lloverá, mañana llueven o mañana lloverán. Igual que nosotros no podemos decir yo lloveré mañana. No admite la primera persona. Fluorescente, en aspirina fluorescente en lugar de aspirina efervescente. Estar insultante de alegría en lugar de estar exultante de alegría. Este es el tipo de errores que transparecen o que reflejan la cultura del hablante. A alguien le suena estar exultante de alegría, pero dice insultante. Sí. ¿Y el caso de la almóndiga? Almóndiga. Sí, creo que la han reconocido. Está marcada con esta marca. En el diccionario aparece almóndiga, no concreta, como se ha dicho que aparece, no aparece, como bulb. Cuando en el diccionario una palabra tiene la marca bulb, o por ejemplo boludo, que tiene la marca ARG, quiere decir que esa palabra se usa en un estilo vulgar, en un registro donde haya confianza. Entonces, mi abuela hace unas almóndigas de bacalao muy ricas. Mi abuela. Y yo con mi abuela hablo de almóndigas. ¿Y por qué no hace concretas? También las hace muy ricas. A ver. Que en paz descanse mi abuela. No, pues hay un criterio objetivable para decidir que un término es vulgar, pero está incluido, y otro, sin embargo, se tiene que evitar bajo todos los conceptos y se lo hace. No. El diccionario tiene unas 96.000 palabras, unas 200.000 acepciones. En la lengua española, si la podemos comparar, por ejemplo, con el inglés, el Oxford English Dictionary tiene 200.000 palabras, 1 millón de acepciones.
Los diccionarios del español son muy escasos, falta mucho. Pero que una palabra no esté en el diccionario no quiere decir que no se pueda utilizar. Sí, pero el hablante pierde... El hablante no utiliza las palabras académicas, el hablante no está utilizando un registro académico. Intentas evitar concreta. En determinados contextos sí. Si lo corriges a tu abuela, sí, abuela. No, abuela, con eso dice... Corregir a las abuelas es Bueno, feo. pero tiene que... Cada uno tiene la abuela que tiene. Sí. Pero yo a mi abuela... Pero quiere decir que hay algunas cosas que no entiendo. La pregunta de fondo es si hay algún criterio para, por ejemplo, que en el diccionario esté la palabra albóndiga, o yo cuando... Sí. Yo cuando estudié, pues resulta que el comunicativo de negro era nigérrimo, no negrísimo. Y ahora si no hago nigérrimo, es que no, creo que no aparece ni siquiera. O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Sea un criterio? La aparición en la literatura. El diccionario académico tiene una amplia tradición de recoger el vocabulario literario. Entonces, si una palabra aparece en la literatura suficientemente, aparece en el diccionario. Almóndiga es una palabra del siglo XVI, del siglo XVII, que luchaba con albóndiga, y hoy almóndiga ha quedado en el registro, pero almóndiga aparece en la Ilustre Fregona, en la Lozana Andaluza, en un montón de obras literarias, utilizada en en la Ilustre Fregona, que es Fregona la protagonista, o la Lozana Andaluza. Ahí Lozana es un eufemismo por pilinguis. Entonces, las pilinguis del siglo XVII decían almóndiga. Y se utilizaba para, además, determinados excrementos, en determinadas partes del cuerpo, o sea, era metáfora. Por eso está ahí. ¿Qué ocurre? Que concreta no ha pasado a la literatura escrita. Este es el diccionario, aunque se pueda utilizar, o aspirina fluorescente puede aparecer, pero con un con una intención irónica, satírica. Este tipo de errores, si sois aficionados a los monólogos de humor, pues en los monólogos los clímax suelen venir marcados por esto. Si sois aficionados al cine, si habéis visto Aiba, hay un personaje en Aiba, Pacitos, cuyo guión, ¿no? Y él habla de la carretera de circuncisión en lugar de la carretera de circunvalación. Bien, ahí el cine se ríe, está motivado. Pero pensar que porque aparece en un guión de una película tiene que estar en el diccionario como significado circuncisión, dicho de una carretera a la que circunvala una población, no, porque es algo contextual. Y además, si eso estuviera en el diccionario, dejaría de sorprender. Es el caso de concreta. Así está en el diccionario, marcado como vulgar. Porque tiene un uso extendido en el siglo de oro, en el siglo XVII, en el Quijote. Sancho dice así. Don Quijote no. Por ejemplo, lo que decíamos antes de usted, tú y vos. Cuando Don Quijote trata a Sancho de vos es cuando está enfadado con él. Cuando le pide el sueldo y tal, pero vos, ¿qué decís? Escudero, de mierda. Cuando le trata de tú es cuando está contento con él y se quiere congraciar. Pero normalmente se tratan entre sí de usted. Sancho nunca le trata de vos a Don Quijote. Nunca en toda la novela. Le trata de tú cuando hay situación de tuteo, pero normalmente le trata de usted. Porque entre caballero y escudero hay una jerarquía que se marca así. Bien, entonces, ¿por qué llegan las palabras al diccionario? Lo veremos en la próxima tutoría, la corrección léxica. ¿De acuerdo? Bien, la corrección oral se asimila a menudo a la correcta pronunciación y hay determinadas consonantes en determinadas posiciones que solo pronunciamos en situación cuidada. ¿De acuerdo? Efecto, defecto, transatlántico, trans, esas sílabas de 5, C, C, V, C, C, lo veremos, solamente se pronuncian todas las consonantes en situación cuidada. También depende del dialecto. Si eres gallego, aunque seas presidente del Consejo de Ministros, dices defecto y concepto. ¿Por qué? Pero el presidente del Consejo de Ministros actualmente sí. Y el presidente del gobierno también. Ese, pero no, el presidente del gobierno, el Consejo de Ministros es del gobierno, es la misma persona. Ah, bueno, Sí.
Sí, sí, no todos los gallegos, por supuesto que no, pero digamos que la eliminación de las consonantes en posición postnuclear es más común en el occidente de la península que en el oriente. En el oriente de la península es más común el refuerzo, es decir, carnet o decir identidad, nos suena a oriente peninsular sin meternos en cómo se llama lo del oriente. Lo del oriente, mientras que concepto de efecto es el occidente. Y pongamos el viernes, pongamos que hablo de Berlín, ¿vale? No quiero, pero en este caso estaba poniendo el ejemplo, el anterior presidente del Consejo de Ministros, por ejemplo, interdentalizaba y ensordecía las consonantes sonoras en posición final y decía identidad, felicidad, perdón por las, que es característica de la meseta, es más mesetaria, para que no, es occidental, pero no galáctico. Bien, el decálogo de oro de la conversación lo tenéis en la página 88, pues cuando habléis en público hay que tener en cuenta una serie de restricciones o recomendaciones. También depende del auditorio, no es igual hablar a unos niños, no habla igual el maestro a los niños que el profesor de instituto a los chicos que el de universidad, ¿no? Cambia, pero sí hay un decálogo. Bien, no vamos a detenernos en el decálogo, está muy bien, pero esto es lo que nos viene a identificar, es que tradicionalmente la norma ha tenido algo de señorita Rottenmeier. No sé, los muy jóvenes, a lo mejor los millennials, no sabréis quién era la señorita Rottenmeier, pero era un deuteragonista muy importante en Hegel, ¿no? Entonces, la instrucción severa iba unida con el aprendizaje. Entonces, los decálogos de oro, los 10 mandamientos del bien vestir, del bien comer, donde se coloca el cuchillo, bueno, pues el bien hablar tiene que ver también con esas cosas. Sí. ¿Cómo lo habéis explicado para escribir? Es una Deuteragonista. El protagonista es el principal, el deuteragonista es el secundario. Está en el diccionario de la Academia. Deuteragonista. Deuteros, el segundo. Protagonista es el que va por delante, ¿no? El Quijote, pues serían protagonistas. Don Quijote y Sancho serían deuteragonistas. Deuteragonistas, yo lo he aprendido a aprender. Deuteragonistas, pues el Caballero del Verde Gabán, el Bachiller, Sansón Carrasco, personajes que conocemos, pero que no son... Sí, secundarios. Sí, porque deuteros es el segundo. ¿Vale? Deuteragonista. Bien, si cada día aprendéis 5 o 10 palabras en clase, se supone que me pagan para eso. Bien, ¿qué son los cuadros sombreados? Los cuadros sombreados se distinguen porque están sombreados. ¿Vale? Están en una serie de páginas, lo tenéis en la guía, y tratan cuestiones morfosintácticas. La morfología es la parte de la gramática que se encarga de la formación de palabras, tiene dos partes fundamentales: la morfología flexiva, que es aquella que permite a una palabra integrarse en el discurso. Tenemos una palabra que es amar, pero para integrarla en un discurso, pues depende de cuál sea el sujeto, si es singular, si es plural, pues utilizamos amo, amó, o amamos, o amáis, o amábamos, o hubiéramos amado. Eso es morfología flexiva. Y luego también está la morfología derivativa, que no la vamos a ver, que es la que tiene que ver con los prefijos, los sufijos, ¿no? Y cómo, pues, de leche podemos crear lechoso, es algo parecido a la leche, pero también lácteo, ¿no? Que es algo que también se parece a la leche. Distinta raíz, distintos sufijos, pero significados similares. Fijaos el registro. Lácteo es culto, mientras que lechoso es vulgar. Si pisamos un líquido en la calle será lechoso, porque si pisas algo lácteo en la calle puede ser un poco... Sin embargo, la vía de las estrellas es la vía láctea. O podemos ir al norte, podemos ir al septentrión. Al final llegaremos a Santander en cualquier caso, pero bueno, el septentrión porque la Osa Mayor tiene 7 estrellas que son boyeros, que significa el septentrión.
Pero claro, cuando estás en el hemisferio sur, no le puedes llamar al norte septentrión porque no se ven las 7 estrellas. Digamos que el registro oculto requiere una serie de conocimientos que se aprenden, no se adquieren. Mientras que el registro vulgar o familiar se aprende. O sea, un niño a los 6, 7 años domina perfectamente. Ayer me dijo mi sobrino que yo cabo perfectamente, por un sitio donde me tenía que poner de lado, y yo cabo perfectamente. Bueno, vulgar. El género gramatical tiene que ver con la morfología flexiva de los sustantivos. En español tenemos masculino y femenino, independientemente del sexo de los hablantes, porque decimos que las mesas son femeninas y los sillones son masculinos, y que nosotros sepamos por la noche no hay sexo ahí entre los sillones y las mesas. También es cierto que cuando los entes son sexuados, pues tenemos el niño y la niña. Bien. ¿Qué ocurre? Que cuando algo hace referencia a entes sexuados, por ejemplo, los nombres de las profesiones, tradicionalmente en español solo existían en masculino, solo existía el juez, y la jueza era la esposa del juez. Actualmente, como hay mujeres que son juezas, jueza significa la mujer que ejerce la magistratura judicial. ¿De acuerdo? Aunque en el diccionario aparece como arcaico el significado de alcaldesa, mujer del alcalde. Pero como arcaico. Que aparezca en el diccionario lo podemos utilizar, pero cuando le queremos dar sabor arcaico a nuestro discurso. Bien. Se cometen a veces errores al asignar el género. En el caso de los entes no sexuados hay distinciones regionales, ¿no? El vinagre, la vinagre. Hay dialectos que dicen la vinagre. Aquella canción que cantaba Víctor Jara, ya murió la vieja que traía la vinagre, ya la llevó Dios de esta vida miserable. Bueno, que traía la vinagre, se canta en unos sitios que traía el vinagre. Hay veces que la vieja se sustituye por la burra, por lo políticamente correcto, que culpa tendrán las bulas, las cosas. Bien, miasma, apéndice, pus. Vamos un poco con el asunto de miasma, para que veáis cómo cambia. Miasma actualmente es masculino o femenino. La miasma, el miasma. Se utiliza más en plural. Pues bien, hasta 2014 teníamos que era solamente masculino, el miasma. ¿Por qué ha adquirido el género femenino? Muy claro, porque los sustantivos acabados en A son mayoritariamente femeninos. ¿Qué ocurre? Que la morfología muchas veces funciona por analogía. Si tenemos una palabra que acaba en A, pues pensamos que es femenina. ¿Por qué? Porque la mayoría de las... Pero cuidado que tenemos el poeta o tenemos el nauta, ¿no? Cuando las nautas que van en poniente fallan en Cáliz la mar sin repunta, de Juan de Mena, las nautas por los marineros. Femenino. En el siglo XV nauta era femenino y significaba marinero. No es que en el siglo XV en el Golfo de Cádiz la mayoría de las tripulaciones fueran de sexo femenino. ¿Vale? Entonces van cambiando los géneros. Cuando buscamos una palabra en el diccionario tenemos información gramatical también en el diccionario. Por ejemplo, el género. Si una palabra aparece con la marca M. y F. es que la podemos utilizar en los dos géneros. No es el caso, por ejemplo, de vinagre. Vinagre es masculino. En un texto que respete la norma académica, vinagre será masculino. Pero si cantamos la tonadilla, pues conviene que la cantemos con el género que se le dé en ese pueblo si nos queremos integrar. Una duda, sí. Desde 2014, sí. Los miasmas o las miasmas, sí. Bien, el número gramatical. Hay veces que se reanaliza y se dice el análisis. Bien, pues, ¿por qué? Porque los singulares acaban normalmente en vocal y los plurales en S. Si tenemos un singular, el análisis, que acaba en S, se reanaliza y se le quita la S. También se le puede añadir a los singulares y así podemos tomar un taxis. Cuando es un taxi. Este tipo de incorrecciones, llamémoslo así, son propias de la lengua oral y hay que evitarlas en la lengua escrita. ¿Vale? Un traspié, dos traspiés, un taxi, dos taxis.
Hay problemas con los extranjerismos también. ¿Cómo hacemos el plural de Pokémon? Pokémones, Pokémon. Los extranjerismos plantean problemas. Algunos extranjerismos están asentados en la lengua, son antiguos, convoy, convoyes. Noray, norayes. Estay, estalles. Perdón por los ejemplos náuticos, pero hay otros que son modernos. El plural de gay no es galles, sino gays. ¿Qué ocurre? Que al formar el plural, la Y se cambia en I. La Y ya no se llama Y, ahora se llama Y. Y. Grado positivo, grado comparativo, los adjetivos en distintos grados. ¿Qué ocurre? Que tenemos un adjetivo como mayor que podemos decir más mayor. ¿Es correcto decir más mayor? Según la academia, la Asociación de Academias, cuando nos referimos a la edad, sí. Mi hermano es más mayor que yo. Pero no cuando nos referimos a la amplitud. Yo tengo un apartamento más mayor que el tuyo. En ese caso, lo correcto es mayor que el tuyo. ¿Por qué la Asociación de Academias admite que un uso exclusivamente español sea correcto cuando nadie en América dice más mayor? Bueno, pues por imperialismo, por imperiofobia, por lo que sea. Más mejor, más peor, más posterior. Cuando una expresión lleva un asterisco indica que es incorrecto, por lo menos en la escritura, aunque son expresiones que podemos utilizar en la oralidad siempre que estemos en un estilo familiar, vulgar, ¿de acuerdo? Posesivos, delante de mí, pero no delante mío. ¿Por qué? Porque delante es un adverbio. Sí podemos decir a mi lado, al lado de mí. ¿Por qué? Porque el lado es un sustantivo. Porque los posesivos son determinantes y determinan a sustantivos. Los adverbios no admiten determinación. Tampoco admiten diminutivos. Sin embargo, se puede decir, ¿cuándo me lo vas a hacer? Ahorita. Si en Perú te dicen que te lo van a hacer ahorita, échate a descansar. Si te dicen ahorita mismo, es que no te lo van a hacer nunca. Hay un chiste por ahí de cómo saber, un peruano nunca te va a decir que no. Eso es. Simpáticos son, pero las diferencias entre ahorita, ahorita mismo, ahorita mismito, son distintas maneras de mandarte para Cusco, ¿vale? O en México, las mañanitas, estas cosas. Bien, pues, en teoría el adverbio mañana, el adverbio ahora, no admite diminutivo. Esos, hay tres pronombres demostrativos. Este es aquel que indican 3 puntos de distancia, ¿no? Este compañero es la primera fila, esa compañera es la tercera fila, aquella compañera es la penúltima. Este es aquel, también pueden ser pronombres. Antes se les ponía acento, desde 2010 ya no se les pone acento. Nunca. Sendos, sendas significa uno para cada uno. Hoy han utilizado sendas en las noticias muy bien. 2 jugadores tenían sendas lesiones en la rodilla. Bien, cada uno tenía una lesión en la rodilla, ¿no? Ambos jugadores tenían una lesión en la rodilla. Los 2 tenían una lesión. No se puede decir ambos jugadores tenían sendas, porque sería, tanto ambos como sendas son distributivos, ¿vale? Bien, tanto y tal son adjetivos cuando determinan a un sustantivo, pero pueden ser también pronombres. Los indefinidos, los numerales, adjetivos numerales, adjetivos interrogativos y exclamativos llevan acento cuando son pronombres o cuando son interrogativos, ¿sí? Adjetivos relativos no llevan acento, tienen un antecedente, mientras que los otros no tienen antecedente. Los artículos, se suele confundir, el artículo femenino tiene 2 formas. La forma que se coloca delante de adjetivos que empiezan por A tónica, el águila, el haba, frente a aquellos que empiezan por cualquier otra vocal o cualquier otra consonante. La señora, la mujer. Ese el que coincide con la forma del masculino es, sin embargo, femenino. Cuando forman parte del nombre propio, esto salió San Lorenzo del Escorial. Escribimos el artículo con mayúscula en ese caso y
escribimos separado de la preposición, aunque nosotros oralmente decimos San Lorenzo del Escorial. Es un caso de diferencia entre la escritura y la oralidad. Veis cómo la escritura tiene determinadas normas, el uso de mayúsculas o minúsculas, la separación de las amalgamas de preposición y artículo, que no hay en lo... Luego hay determinados dialectos donde se elimina el artículo, jugar al tenis en lugar de jugar al tenis. Los pronombres personales, la diferencia entre ustedes. Ustedes es una tercera persona, mientras que tú es una segunda persona y vosotros es una segunda persona. Con usted y con ustedes hay que utilizar la tercera persona. Usted sabe, ustedes saben. Decir ustedes sabéis, en algunos dialectos, ¿no? Lo de si me queréis irse, de Lola Flores es un caso de estos. En Jerez, en Cádiz, se utiliza ustedes, o Jefulín Lubrique también utiliza ese. Bien. Bien, pronombres personales, asimismo, pronombres demostrativos, pronombres relativos, conjugación verbal. Vamos ya con el verbo, el infinitivo, hijos, hablar bajito, el imperativo. Este verano hubo una polémica con iros. La academia va a admitir iros en lugar de idos porque en los corpus se ve que se usa mucho más iros, lo cual es falso, se utiliza mucho más en España. Volvemos a estar en una imposición de España que al fin y al cabo son 40 millones de hablantes frente a 500, que 40 millones de hablantes digan iros. Pues bueno, ¿qué ocurre en América? Que como no se usa la segunda persona, nadie dice ni iros, sino váyanse ustedes, ¿sabes? Que esa es la causa, con lo cual estamos en una polémica que está muy bien en agosto. Pérez Reverte ha sacado novela 2 meses después, la venía fenomenal, pero que en realidad en el Perú es lo típico de ya están ahí en Castilla pegándose por los higos y no han salido todavía. Bien. ¿Qué es una perífrasis verbal? Deber más de, indicación, deben de ser las 10 menos 5, está para hoy, ¿verdad? O deben ser las 10 menos 5, es decir, obligación, deber más. ¿Qué ocurre? Que se puede utilizar deber más verbo como aproximación, pero hay que evitar deber más de más verbo como orden. Debéis de iros porque está sonando el timbre. Sería incorrecto. Bien, y hemos llegado a la 35. Mañana os pondré todas. Yo recomiendo que leáis los cuadros sombreados y que si tenéis alguna duda me la preguntéis, ¿de acuerdo? Y comparad los cuadros sombreados con el documento de corrección morfosintáctica, por favor, porque en el libro hay errores y en el libro hay normas que corresponden a antes de la publicación de la gramática de 2009, con lo cual el libro contiene errores, erratas y está desfasado en algunos. ¿De acuerdo? La próxima clase dentro de 2 semanas. La próxima clase es dentro de 2 semanas, dentro de 2 jueves, porque el próximo jueves es festivo en el municipio de Madrid. Pues haremos una recuperación en enero. Cuando queráis, tenemos que pedir el aula y el aula virtual. Yo estoy dispuesto, pero prefiero dejarlo hacia el final del curso, a ver cómo va. Acordaos que el día 13, antes de la próxima clase, ya podréis ver las preguntas de la prueba de oración. Bueno, gracias. Pasamos a la página. Creo que son para que las veamos efectivamente. Los cuadros sombreados es para que los veáis por vuestra cuenta. El próximo día, si tenéis alguna duda relacionada con los cuadros sombreados, con el documento de norma morfosintáctica o las preguntas de la PEC, me lo podéis preguntar, pero no me podéis preguntar las respuestas de la PEC, ¿de acuerdo? Me despido, dejo de grabar hasta el día 16.